Muy buenos días, niños y niñas, feliz martes. El día de hoy, en nuestro cuarto tema de Ciencias Sociales, estaremos aprendiendo sobre nuestra historia, continuando con los periodos que nos faltaron, que eran el periodo colonial, el periodo de independencia y el periodo republicano. Espero les guste mucho este interesante tema vinculado con nuestras raíces. Comencemos. Antes de iniciar, es bueno recordar a qué nos referimos cuando hablamos de etapas o periodos históricos. Estos son el lapso en que se divide la historia de un país o una nación. Algunos acontecimientos históricos permiten señalar cuándo comienza y cuándo termina una etapa o periodo. Esto es porque cada etapa se diferencia de otras por varias características. Entre esas tenemos la organización social, es decir, las clases o grupos sociales que existían en la época, como por ejemplo, si recordamos nuestro tema anterior donde aprendimos sobre nuestro periodo originario y sobre nuestro periodo de conquista, podríamos decir que la organización social que había antes de la llegada de los españoles eran grupos indígenas organizados en tribus, donde existía un cacique o existía un chamán que dominaba y guiaba a la tribu. Por otro lado, cuando llegan los españoles, esa organización se fue alterando y fue cambiando. Entonces aquí vemos cómo es que se marca la diferencia entre una etapa y otra cuando nos referimos a los grupos sociales. Otra de las características que nos ayudan a diferenciar una etapa de otra es el poder, que involucra a aquellos grupos o personas que gobernaron. Siguiendo con el ejemplo anteriormente dado, en la época de nuestro periodo indígena, los que gobernaban estas tierras eran las diferentes tribus ubicadas en cada uno de sus territorios. Por otro lado, cuando llegaron los españoles, algunas tribus fueron perdiendo territorio, es decir, que los que comenzaron a tener el poder fueron esos españoles que llegaron con mayor fuerza, armas y ventajas de lucha. Y por último tenemos la economía, que se vincula con los bienes que se producían y las riquezas. También tiene que ver con los negocios y transacciones comerciales que se hacían, porque por ejemplo los indígenas cultivaban sus comidas, buscaban el pescado, sembraban o recolectaban, pero cuando llegaron los españoles ellos venían con una economía diferente, ellos tenían ya las monedas con las que podían canjear por objetos. Entonces, con ayuda de estas tres características, podemos diferenciar cada una de las diferentes etapas de nuestra historia. Recordemos entonces cuáles son esas etapas históricas de nuestro país. Ya hemos aprendido sobre nuestro periodo originario y nuestro periodo de conquista. Recordemos que nuestro periodo originario comenzó hace 20.000 millones de años, cuando llegaron los primeros pobladores a nuestro territorio. Este periodo termina cuando llegan los españoles a nuestro territorio, que fue en el 1498. Luego le sigue el periodo de conquista, que comenzó en el 1498 y terminó aproximadamente en el año 1500. Por ello es que el día de hoy nos centraremos en los tres periodos que nos faltó aprender la semana antepasada, que fueron el periodo colonial, que comenzó en el 1500 al 1810, el periodo de independencia, que inició desde el 1810 al 1821, y nuestro largo periodo republicano, que comenzó desde el 1830. Iniciamos aprendiendo sobre nuestro periodo colonial. Así se le denomina a poco más de 300 años de conquista de los colonizadores sobre nuestras tierras y los pobladores originarios. Para poder imaginarnos el periodo colonial nos tenemos que situar después de las expediciones y luchas de los españoles. Cuando ya estos habían triunfado contra los indígenas, se empezaron a establecer permanentemente en el territorio venezolano para habitarlo y seguir extrayendo las riquezas de la tierra, como un plan a largo plazo. Es decir, ya no era una visita con los barcos llegar, llevarse las perlas, el oro, la plata y devolverse a España, sino que ya era a más largo plazo, era que tenían que crear ciudades. Así es como se fundaron entonces esas primeras ciudades o ciudadelas, en conjunto con las haciendas para el cultivo, ya que aquellos pobladores españoles que residían en nuestro territorio necesitaban alimentarse. Y como no podían mandar a buscar la comida típica española en barcos, porque los viajes en barcos duraban meses y meses, empezaron a utilizar a los indígenas vencidos para realizar los trabajos manuales.
típicos de una hacienda, como lo son la cosecha y la recolección de los frutos o verduras que sembraban. Como este trabajo era tan arduo, también trajeron esclavos del continente africano. Y así es como, con todas esas características anteriormente mencionadas, los españoles comenzaron a habitar nuestro territorio, utilizando la mano indígena y la mano esclava para hacer de su vida en nuestro país más cómoda y adaptado a lo que ellos estaban acostumbrados en España. Entre las características del periodo colonial están que Venezuela no existía como país. Este era parte de los territorios de la corona española y cada que habitaban un nuevo territorio, este se iba sumando a la larga lista de territorios que pertenecían a ese país. Otra característica era que los gobernantes de esta región eran escogidos por los reyes de España. Y en nuestro país solo existían 6 provincias, cada una con un respectivo gobernador. La organización social de la época era bien diferente, porque existían clases sociales diferenciadas por raza, es decir, por su color de piel. Y esto también significaba que existían personas más importantes que otras, solamente por esta característica. Imaginemos, tal como tenemos aquí, una pirámide. Los que van más arriba, los más poderosos, los que podían gobernar, eran los blancos peninsulares, que eran los provenientes de España. Luego le seguían los blancos criollos y los de orilla. Estos, aunque eran habitantes de España, no estaban tan vinculados con la nobleza de ese país, es decir, con la gente poderosa, sino que eran aquellas personas que se dedicaban al comercio y pudieron trasladarse hasta nuestro territorio para aquí ofrecer los bienes y servicios que ellos en su territorio ofrecían. Luego en nuestra pirámide seguían los indígenas, que eran como los hijos o los protegidos de los españoles que poseían tierras. Los indígenas no tenían poder de decisión, ni tampoco tenían un lugar en el que habitar, sino que estos eran dados a los españoles que tenían grandes tierras para que trabajaran en ellas. También es importante resaltar que los españoles decidían si los indígenas que ellos cuidaban eran merecedores de ir a la escuela, aprender a leer o a escribir. La única educación obligatoria que ellos podían recibir era la educación católica, es decir, todos los conocimientos que ustedes aprenden en sus clases de religión. Y por último, en la pirámide estaban los esclavos de raza negra y los mulatos. Estos, a diferencia de los indígenas, no eran vistos como personas, sino eran vistos como objetos de los que se podían deshacer. No tenían derecho ni siquiera a aprender sobre Dios y la religión, sino que eran utilizados puramente para el trabajo. Otra de las interesantes características de nuestro periodo colonial es que en esta época es que comenzó el mestizaje y la mezcla entre las personas de diferentes clases sociales. Así encontrábamos a los mulatos, que eran hijos de un negro y un español, los zambos, que eran productos del amor entre un indígena y un esclavo, y los mestizos, que eran producto de la mezcla de un español con un indígena. Unas últimas características que valen la pena destacar es que, primero, los pobladores originarios no tenían participación ni política ni económica. Estaban totalmente dependientes de un español. Y por otro lado, los pobladores del continente africano fueron traídos forzosamente de sus tierras y obligados a convertirse en esclavos, sin poder negarse a ello. Centremos nuestra atención ahora en nuestro periodo de independencia, porque está muy vinculado con el periodo anterior. Aprenderemos sobre ella de forma sencilla, viéndolo como si fuera un cuento. Pues resulta que ante la sociedad tan injusta y desigual que había en nuestro país gracias a las clases y divisiones sociales que ya les expliqué anteriormente, se fueron creando ideas de libertad por parte de los grupos menos favorecidos, es decir, los indígenas, los negros, los mulatos, los zambos y los mestizos, en conjunto con blancos estudiosos de los cambios que se iban dando en todo el mundo. Esto generó luchas, emancipaciones y juntas por la independencia de nuestro territorio. Pero como ustedes se podrán imaginar, España no iba a perder fácilmente sus colonias en América, incluyendo a Venezuela, ya que éstas les suministraban grandes beneficios y riquezas. Por eso es que los diferentes movimientos y ganas de emanciparse de los grupos menos favorecidos eran rápidamente apagados por los españoles que habitaban nuestro territorio.
pero eso llegó a su fin el 19 de abril de 1810, cuando dimos nuestro primer paso para la independencia. Un paso que fue muy importante, pero que necesitó de muchas luchas, ya que incluso un año después de la declaración de independencia se enfrentaron los bandos de patriotas que querían la independencia y los realistas españoles en los campos de batalla, en diferentes luchas que duraron muchos años. Ahora, después de ese breve cuento, pueden que se pregunten, pero ¿qué es la independencia? ¿Por qué era tan importante? Pues escuchemos con atención. La independencia es la condición de un territorio o país que decide su rumbo y elige sus autoridades, sin el dominio o la guía de otros países. Y veamos, ¿qué características trae esto? Pues les permite a los habitantes del territorio tener una identidad nacional. En este caso nos permitía identificarnos como venezolanos y venezolanas. También permitía que se redactara una nueva constitución para regir nuestra nación, con nuestras propias reglas y normas del juego, de cómo queríamos que fuera el país. Y por último, otro de los beneficios y características de la independencia es que progresivamente se podían ir logrando metas para que todos fueran más libres, como la abolición de la esclavitud y que se rompieran lazos con España, que obligaban a los indígenas a permanecer al cuidado, tal como si fueran niños, de un español. Por último, finalizamos aprendiendo sobre nuestro periodo republicano. Esta etapa marca la historia de Venezuela como una nación independiente en 1830, después de la disolución de la Gran Colombia. Este periodo se inició después de la victoria de las luchas de independencia y con la redacción de nuestra primera constitución, y continúa hasta nuestros días, indicando que somos un país políticamente independiente. Entre las características de este periodo que lo diferencian de los anteriores están que personas venezolanas comenzaron a ejercer el gobierno en Venezuela y a tomar decisiones en lo económico, lo político y lo social. Se logró cambiar leyes injustas como la esclavitud, la pena de muerte o la libertad de culto, que se refiere a tener la opción de que cada ser humano elija libremente su religión. También se avanzó progresivamente a la democracia, en la que la mayoría decide quién quiere gobernar a través de elecciones. Y así es como cerramos nuestro libro sobre la historia de nuestro país. Espero hayan prestado mucha atención. Recuerden que si tienen alguna duda, estoy a un mensaje de distancia. Nos leemos en el aula de sociales para poner en práctica lo aprendido de forma sencilla y creativa.